días, señores y señoras congresistas. Vamos a iniciar la sesión sexta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, de hoy martes 17 de octubre. Hemos estado recomendando desde la presidencia de la comisión lo que es parte de nuestro deber como congresistas de asistir a nuestras reuniones y de hacerlo puntualmente. Sin embargo, esperamos que en el transcurso de la sesión se puedan ir incorporando varios de los congresistas ausentes, o ya informaré también de aquellos que han pedido licencia para dispensar su participación el día de hoy. Mientras y a la espera de que puedan participar congresistas que no han hecho dispensa de asistencia, pero que son miembros de la comisión, vamos a iniciar nuestra importante sesión que, como ustedes saben, hoy día inicia la sesión temática de cambio climático. Y en ese sentido doy la bienvenida a las diversas instituciones, expertos en temas de cambio climático que han sido invitados a la reunión del día de hoy. Y para iniciar la reunión, mientras podamos, ojalá, tener el quórum correspondiente, vamos a iniciar la sección informes. Y en ese sentido quisiera invitar a la mesa a el hermano Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka del Río N, y a su compañera de organización, Care, si pueden por favor ayudarles a tomar asiento en la mesa, que estarán haciendo un informe sobre la presentación del diagnóstico del estado de salud de los niños menores de 5 años de la cuenca del Río N. Como todos sabemos, este grupo de trabajo ha aprobado, esta comisión ha aprobado entre su plan de trabajo los temas de salud ambiental. Damos la bienvenida a la congresista Patricia Donaire, que también se ha incorporado a nuestra sesión. Entonces tiene la palabra, por espacio de 4 minutos cada uno, el señor Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka del Río N. Muchas gracias a la comisión. Muy buenos días con todos. Mi nombre es Ángel Pedro Valerio. Soy el presidente de la Central Asháninka del Río N. Bien, la Central Asháninka del Río N es una organización política indígena que agrupa a 18 comunidades nativas y 33 anexos en la cuenca del Río N. Entonces, estamos aquí para poder presentar el diagnóstico que estamos haciendo como organización con la coejecución con el gobierno regional de Junín. Entonces, es un diagnóstico de salud que hemos hecho a todos los niños menores de 5 años sobre la desnutrición crónica que existe en la cuenca del Río N. Entonces, con este resultado, nosotros hemos visto que en toda la cuenca del Río N, nuestros niños tienen la desnutrición crónica infantil con 92.2% de desnutrición crónica. Y también vemos que sí existe la anemia. Entonces, estamos aquí para poder presentar algunas propuestas que ustedes, la comisión, lo van a tener que evaluar para poder realizar propuestas de políticas públicas para poder revertir esta situación que está en nuestra cuenca del Río N, en el famoso Braille, ¿no? Entonces, para más detalle, vamos a pasar a la señorita Steffi, que lo va a complementar el trabajo que hemos hecho juntamente con ella, con el gobierno regional de Junín. Muchas gracias. A través de la presidencia, entonces, vamos a ceder la palabra a Steffi Yasmín Rojas Benavides, pero antes de hacer eso, dado que hay ya el quórum correspondiente, vamos a instalar formalmente la sesión y tomar el acuerdo de acta, si me permite un momentito, por favor. Siendo las 8:27 de la mañana del día martes 17 de octubre de 2017,
Habiéndose verificado el quórum reglamentario, se da inicio a la sexta sesión ordinaria de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Contamos en la sala con la presencia de los congresistas Patricia Donaire, Modesto Figueroa, María Elena Foronda, Tania Pariona y el congresista Guido Lombardi. Para tal efecto, hoy día el propósito de nuestra reunión es priorizar el debate y aprobación de una de las leyes más importantes que espera el país. Recibiremos hoy día la opinión del Ministerio del Ambiente y de miembros de la sociedad civil sobre la propuesta del texto normativo consensuado por el equipo de la Comisión y los asesores de los despachos congresales, que han sido autores de proyectos legislativos que proponen aprobar la Ley de Cambio Climático. Con estas opiniones podremos aprobar en las próximas sesiones, esperamos lo más pronto posible, por lo que necesitamos avanzar en el debate temático, pero también en la aprobación de un texto que viene siendo impulsada por todos los grupos parlamentarios y también por el propio Poder Ejecutivo. Quisiera, señores congresistas, poder someter a consulta la aprobación del acta correspondiente a la quinta sesión ordinaria, celebrada el 3 de octubre del 2017, remitida a sus despachos por vía electrónica junto con la citación y agenda. Quienes votan a favor por la aprobación de el acta de la sesión del 3 de octubre, levanten la mano, por favor. El congresista Modesto vota también por aprobar el acta. Solicito una observación. Si bien es cierto, en la anterior reunión se aprobó el pedido del señor Uñagua, del congresista Uñagua, pero la presidencia no añadió también la frase los demás congresistas. ¿Qué frase se refiere? Por ejemplo, manifestamos la intención de integrar dicho grupo de trabajo en el marco de principios plurales, propiedad de los congresistas de los órganos parlamentarios. O sea, bueno, quiero que quede en acta, en todo caso. Se le agrega al acta, en todo caso, la observación que ha hecho el congresista Modesto. Entonces, agregando lo que usted ha señalado, voy a conducir de nuevo al voto la aprobación del acta de la sesión pasada. Damos saludo a la congresista Yesenia Ponce, que también se ha incorporado a la comisión. Bienvenida, congresista. Entonces, añadiendo la parte pertinente que ha hecho el congresista Montoya, vamos a someter nuevamente a voto la aprobación del acta de la sesión pasada. Los que estén de acuerdo, sírvanse a levantar la mano, por favor. Congresista Montoya, se ha añadido, Figueroa, se ha añadido lo que usted ha señalado. Ya, de acuerdo. Se aprueba el acta con el voto de la congresista Patricia Donaire, Guido Lombardi, María Elena Foronda, la congresista Yesenia Ponce, la congresista Tania Pariona y el congresista Marco Arana. Se aprueba el acta por mayoría. Estamos entonces en la sesión de despacho ya. Para poder continuar con la presentación de los hermanos Ashánicas, la señorita Estefi Yasmín Rojas Benavides, coordinadora del proyecto Pamenero Meca del Gobierno Regional de Junín, estaba en el uso de la palabra para poder hacer de conocimiento de esta comisión el informe que se les ha entregado a cada uno de ustedes, colegas, que es el informe sobre el estado de salud de los niños ashánicas. Tiene usted la palabra, señorita Yasmín, por 5 minutos. Taitari Maroni, buenos días con todos y con todas. Quien le habla es Estefi Yasmín Rojas Benavides. Como ya lo mencionó el congresista, soy actualmente la coordinadora del proyecto Pamenero Meca, que es un proyecto que tiene la peculiaridad de ser coejecutado entre el gobierno regional de Junín y la organización CARE, que es la Central Ashánica de Río N.
En este momento me acompaña Ángel Pedro Valerio, que es el presidente, él ya ha hecho uso de la palabra. Y solamente nosotros acudíamos a ustedes, uno, a poder presentarles. Ustedes tienen en la mano la estrategia de CARE al 2021, que es un documento que se trabajó el año pasado conjuntamente con las 18 comunidades y 33 anexos. ¿Qué es la estrategia? Básicamente un documento que sistematiza las acciones que está siguiendo la organización en búsqueda del Camet Sasai, que es una agenda política que ha formulado en el año 2005, pautando aspiraciones de la comunidad ashánica en lo que corresponde a educación, salud, territorio y seguridad. Esto para que ustedes lo puedan ver y puedan conocer más de cerca a la organización indígena. Dentro de esta estrategia también hemos adjuntado nosotros 2 cuadros que sistematizan todo un documento que ha sido elaborado en el marco del proyecto al que hemos denominado Pameneromeca, pero que es un proyecto SNIP que está siendo financiado por el gobierno regional Junín. Ustedes pueden ver en el primero de estos gráficos una flecha con la que nosotros tratamos de evidenciar una situación alarmante. Año tras año el Estado nos ha difundido la idea de que los índices de desnutrición crónica y anemia se van acortando progresivamente. A nivel nacional, a nivel de cifras, si nosotros seguimos el gráfico, el 2006 el Perú reporta que 14.4% de su población urbana tiene desnutrición crónica frente a un 27.7% de población rural. En la región Junín estas cifras alcanzan el 19.8%, a nivel de la provincia de Satipo el 34.4%, y a nivel de los 3 distritos que conforman la cuenca del río N, que son Pangoa, Mazamar y Río Tambo, la cifra más alarmante está en Río Tambo, que es una población conformada por 70% de población ashánica. Sin embargo, nosotros como trabajadores de esta parte del país notábamos que esto eran datos que no se acercaban a la realidad. Es por eso que en el marco de este proyecto que les comento, el año pasado se decide emprender y hacer un diagnóstico específico de comunidades ashánicas de la cuenca del río N. Y los resultados que se arrojan ya eran evidentes para nosotros, pero nos permiten evidenciar que 9 de cada 10 niños y niñas en la cuenca del río N, menores de 5 años, padecen de desnutrición crónica, equivalente a lo que vendría a ser en el caso de anemia, ¿no? Entonces, a partir de estos resultados, nosotros lo que hemos venido es, uno, a poder ya plantearles y poner a su disposición este documento, que es un documento que evidencia una situación real y alarmante, pero que muy pocos están viendo, porque las cifras que se manejan se dan a nivel general, no existen indicadores específicos en el tema de salud que evidencien cómo están los pueblos indígenas. Y al hacer estos estudios de manera general, muchas veces se invisibilizan realidades que son constantes. Entonces, eso por un lado. ¿Cuál es la propuesta que nosotros, en coordinación con la organización indígena, hemos traído para poder plantearlas? Hemos considerado un poco los referentes y los instrumentos de política pública que actualmente tenemos, ¿no? El año 2015, la Defensoría del Pueblo elabora el informe 169, que lo titula La defensa del derecho de los pueblos indígenas amazónicas a una salud intercultural. El año 2016, con el Decreto Supremo número 16, se emite y se formaliza lo que es la política sectorial de salud intercultural. Tenemos ya 2 instrumentos que de alguna manera han dado un paso a poder intervenir y revertir esta situación. Pero cuando nosotros analizábamos el tema de intervención, implementación propiamente dicha, nos hemos encontrado con muchas falencias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en las recomendaciones que da la Defensoría te habla de participación plena de pueblos indígenas, al igual que en la política sectorial. Pero ¿de qué manera? ¿Cómo nosotros podemos aterrizar y garantizar una participación del más alto nivel, una participación efectiva de los pueblos indígenas? Simplemente esto es nulo, porque cuando el indígena va a un centro de salud y reclama ¿por qué es que no estás atendiendo a este niño? ¿Por qué es que no lo estás derivando? Hace 10 días que nosotros hemos ido a la cuenca, un hombre ha muerto porque simplemente no había recursos para poder bajarlo al hospital más cercano. Y simplemente los establecimientos de salud dicen, bueno, yo a ti no te tengo por qué rendir cuenta, no tenemos presupuesto, ¿no? Entonces nosotros acá no hemos venido solamente como demandantes de derechos, que es lo que somos al ser ciudadanos, sino también como actores que queremos involucrarnos en la propia política y poder revertir esta situación. En ese sentido,
considerando antecedentes también que se han dado, por ejemplo, a partir de la ley forestal, donde se constituyen comisiones intersectoriales, donde el pueblo indígena no solamente es integrante, sino que el pueblo indígena también es capaz de poder participar, vigilar, evaluar y establecer hasta un determinado punto sanciones cuando las políticas que están establecidas no se cumplen. Queremos proponer que se pueda, un poco considerando todos estos referentes, garantizar esta participación efectiva que les comentamos mediante la creación de una comisión de salud intercultural, pero una comisión que no se limite al hecho de poder solamente participar y emitir opiniones de cómo es que me están atendiendo, sino que también considerando esta experiencia que se tiene con el gobierno regional de Junín, hacer que los indígenas a nivel de Perú puedan ser actores y vigilantes de sus propios derechos, ¿no? Que puedan tener la capacidad de ir a un centro de salud y si no se le atiende poder emitir comunicados para que se sancione a ese funcionario que no está garantizando el derecho a la salud, que pueda participar como veedores en los procesos de contratación del personal que va a sus pueblos, porque a la larga ellos no solamente son usuarios o beneficiarios, al ser ciudadanos también necesitan que este derecho a la salud se dé a cabalidad y que su derecho a salud no se estigmatice, no se vea a la Xánica como un hombre todopoderoso que al vivir en la selva tiene de todo, sino como un ser que está sufriendo la inclemencia climática, que está pasando, atravesando problemas económicos, que está adaptándose a estas dinámicas económicas que tiene el Perú y que sobre todo necesita no solamente ser beneficiario, sino actor de su propio desarrollo. Entonces, esa sería la propuesta. Gracias. Muchas gracias, hermanos Ángel Pedro Valerio y señorita Estefi Yasmín Rojas. Tomamos nota del pedido, les comunicamos a ustedes que hay una mesa de trabajo técnica y hay un grupo consultivo con la agenda de pueblos indígenas y uno de los temas es salud intercultural. Así que se les invitará a ustedes a formar parte de ese grupo consultivo y a poder participar de esta sesión especializada de salud intercultural. Brevemente, por favor, la congresista Foronda y luego la congresista Pariona. Gracias, presidente. Saludo a través suyo a los parlamentarios y también a la representante de Cáritas y al dirigente de CARE, perdón, disculpe, y también del líder de pueblos axánicas. Solamente quería precisar o recordarles que en el año pasado hubo una actitud, digamos, desatinada, por decirlo menos, del Ministerio de Salud cuando desactivó la Dirección de Salud Intercultural. Y gracias a las acciones que se hizo con muchos congresistas, miembros de esta comisión, y también con apoyo de las organizaciones de los pueblos indígenas, del Pacto de Unidad, logramos que se restituyera la Dirección de Salud Indígena dentro del Ministerio. Lo menciono porque en la exposición que usted ha hecho, representante, la señorita representante Cal, señala la necesidad de crear una comisión de salud indígena. Entonces, dado que ya hay una entidad dentro del propio Ministerio de Salud, me parece que la propuesta hecha por nuestro presidente, lo cual saludo y concuerdo, es más bien fortalecer el trabajo que desde la comisión, desde este grupo que se ha generado, se puede hacer incidencia política contando con el respaldo de los congresistas como congresistas representantes del partido oficial que son parte de la comisión y a partir de ahí generar estas acciones de incidencia y de cambio en las normativas que puedan fortalecer mucho más y transformar esta realidad con la cual nosotros nos solidarizamos y le agradecemos por la información, pero creo que esta sería la estrategia más que crear una comisión dentro del Congreso, que siempre es muy difícil hacerlo cuando no obedece a ciertos intereses de, digamos, de un sector que es mayoritario dentro del Congreso. Entonces yo daría esto como una recomendación, me gustaría en todo caso saber la opinión de los miembros de la comisión, pero ya hay una comisión y hay un grupo incluso de Amazonía Sostenible que se va a instalar, donde este tema está dentro de la agenda, que trabajamos conjuntamente con las organizaciones el año pasado, que es parte de la agenda parlamentaria
indígena. Gracias, congresista Foronda. Congresista Tania Pariona, para poder continuar con los temas de la agenda. Gracias. Sí, buenos días a todos. Antes quiero saludar a mis hermanos ayánicas que vienen de CARE, la central ayánica del río N, por una importante presentación, presidente, porque el Ejecutivo está lanzando una campaña de lucha contra la anemia y la desnutrición, una campaña que tiene un propósito bastante grande, ¿no?, de reducir significativamente al 2021 los índices de anemia. Y cuando hacemos el análisis más específico en población indígena, resulta que sucede lo que la representante de CARE está diciendo, que no hay una claridad de los instrumentos ni de los mecanismos cómo se debe atender a la población indígena, mucho menos se participa en los procesos de selección del personal de salud y resulta que tenemos enfermeros, médicos, obstetras que no hablan el idioma, no conocen el contexto, tienen choques culturales fuertes y terminan desatendiendo a una población que de por sí ya está en estado de vulnerabilidad. Presidente, yo quiero hacer un pedido sumamente concreto y precisamente porque esta comisión ve los derechos de los pueblos indígenas, me parece importante citar al MINSA y especialmente dentro del MINSA aquellos que están conduciendo la estrategia o esta política sectorial sobre salud intercultural para dar cuenta sobre el estado de la salud de los pueblos indígenas, sobre la implementación de esta política sectorial de salud intercultural y cómo se está planteando al 2021. Entendemos y sabemos que sí existe una comisión multisectorial de salud y efectivamente necesitamos en esta comisión saber cuánto está avanzando esta comisión, qué está proyectando. Desde mi despacho tenemos previsto una mesa de trabajo inicialmente pensado en la región Ayacucho, porque en Ayacucho tenemos una alta tasa de anemia, tenemos 52%, presidente, superior al promedio nacional. Si el promedio nacional es 42, Ayacucho tiene 52% de anemia y desnutrición aún más todavía más cruda. Entonces, sí necesitamos, presidente, la presencia de MINSA para que pueda dar cuenta. Hay un aspecto que la representante de CARE y el hermano líder lo ha dicho. Se hacen los estudios de manera muy general, tal es así que queda invisibilizada la situación específica que vive población indígena, tanto andina como amazónica. Estamos, presidente, a pocos días del Censo Nacional 2017. Se están virtiendo opiniones de distinta índole en relación al censo. Respecto al censo, y que tiene mucha hilación con el estado situacional de salud, de acceso a la educación, de acceso a la vivienda, a la justicia, cabe la importancia de este censo y por eso es que hacemos sí un llamamiento de esta comisión también para que en este censo del día domingo la gente pueda remitirse a sus orígenes, a sus raíces, a su historia personal, familiar, comunal, para responder a la pregunta de autoidentificación étnica. Queda de más dicho que la opción blanco, por supuesto, fuera del lugar del censo, ¿no?, que es otro debate, pero Vamos, por favor, estamos hablando de la Pariona, situación... tema específico para poder pasar a los siguientes temas. Luego vamos a tener el tema de intervenciones sobre los temas que otros temas que se consideraron pertinentes. Solo para darle el énfasis de la importancia que significa, por un tema tan importante como lo que están planteando los líderes de CARE. La data estadística es importante porque se hacen los cruces de variable luego para definir las políticas públicas. Y en salud eso es crudo para los pueblos indígenas, porque si no tenemos en cuenta esta variable que aquí se ha presentado sobre las condiciones de salubridad, sobre la participación, estamos de verdad hablando en una política muy global que no reduce las brechas en sectores como los pueblos indígenas. Eso, presidente, mi pedido muy concreto para citar a MINSA para dar cuenta del estado de la salud de los pueblos indígenas. Gracias. Gracias, congresista Pariona. Congresista Figueroa, sobre el punto, por favor. Gracias. Gracias, señor presidente. Un saludo también cordial a los congresistas. Importante las declaraciones de nuestros hermanos indígenas. En realidad, no estaríamos de acuerdo nosotros con la congresista Foronda, donde más o menos nos echa la culpa como que la mayoría del Congreso, que es definitivamente fujimorista, estaríamos en contra de todo. No es así. O sea, no podemos seguir mintiendo a la gente cuando ellos están acá presentes. Yo pregunto si el gobierno ha llegado, como decía por ejemplo la congresista Tania,
que está yendo el gobierno, digamos, con salud, con educación, es mentira, pues, no podemos engañar. Estos hermanos necesitan tener sus escuelas, necesitan tener su salud, necesitan la atención urgente del Estado. Más bien debemos de unirnos y llamar y presionar al gobierno que debe de ir a solucionar los problemas gravísimos que tienen nuestros hermanos indígenas, porque no podemos permitir que haya una anemia, la desnutrición grave, grave, grave. Y están acá, yo no miento, y ellos están de acuerdo con eso. No podemos invertir las cosas cuando no es real, pues, ¿no? Entonces, yo pido, señor presidente, que esto se trate y se presione al gobierno que, por favor, lleguen personalmente a combatir esa desnutrición, esa anemia que existe en las zonas. Muchas gracias. Gracias por su aporte, congresista Figueroa. Saludamos la presencia del congresista Martínez Lizana, que también se ha incorporado a nuestra sesión. Invitamos a los hermanos de CARE a tomar asiento en la lista en la sala, en la sección de invitados. Vamos a avanzar en nuestra sesión. Congresista Donaire, tiene usted la palabra. Sí, presidente, solamente para precisar, porque entiendo que muchas veces se quiere hacer demagogia y de repente levantar temas que no son del todo ciertos y coger banderas que definitivamente antes nunca se han levantado. Yo creo que hay que hacer la precisión al respecto y decirles a los hermanos que nos han acompañado y nos acompañan hoy día que no es del todo cierto que el gobierno no va a tomar cartas en el asunto de las comunidades. Creo que hemos asistido a una exposición de la presidenta del Consejo de Ministros donde se ha señalado que se va a poner en marcha la revolución social. Y la revolución social implica grandes transformaciones. Y yo estoy segura de que en esas grandes transformaciones van a estar incluidos nuestros hermanos indígenas y va a ser un gobierno que se acerque más a la población, que entienda que la realidad de ellos y la realidad de las regiones es muy distinta a la realidad de la capital. Y ese aspecto de la sensibilidad y del conocimiento de lo que es la realidad va a permitir que las soluciones a sus problemas se puedan atender o puedan llegar lo antes posible. Gracias. Gracias, congresista Donaire. Vamos a proceder con la sesión. Teníamos dos predictámenes, el predictamen recaído en el proyecto de ley 1514 que se les compartió antes de la semana pasada y el proyecto de ley 1514. Vamos a proceder a exponer brevemente los dos predictámenes. El predictamen de ley 1514 promueve la identificación de los sitios de memoria de afrodescendientes y la herencia cultural del pueblo afroperuano. En ese sentido, recordemos la importancia que tiene el censo en los próximos días, el censo de autoidentificación. Justamente este proyecto de ley que fue presentado el año pasado busca que las culturas que integran nuestro país puedan ser reconocidas desde un enfoque intercultural de derechos, porque como sabemos aún persisten componentes de discriminación de tipo étnico-racial y el Estado no cuenta con estudios y data oficial, justamente por eso la importancia del censo que se va a realizar. Y en este sentido el proyecto de ley busca crear sitios de memoria que permitan visibilizar en este caso la cultura afroperuana. Como ustedes saben, UNESCO ha declarado Osaña como el espacio importante para la cultura afroperuana en el Perú, y están otros lugares, sin duda, en el Perú que reclaman ser lugares de memoria, de reconocimiento simbólico, y por eso este proyecto de ley, el 1514, busca declarar de interés nacional la creación de sitios de memoria del pueblo afroperuano, para lo cual se plantea que el distrito de Saña, ubicado en la provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, sea considerado como el primer sitio de memoria del pueblo afroperuano, en concordancia con lo señalado por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, UNESCO, que declaró dicho distrito como espacio importante para la cultura afroperuana. Los que puedan estar de acuerdo, ¿no?, o si hay alguna intervención que se quiera hacer para votar este dictamen, puede hacer.
congresista Yesenia Ponce, al congresista Modesto Figueroa, Martínez Lizana, si pudieran permanecer para poder tener el quórum correspondiente. De la Secretaría Técnica, por favor, pueden saber si el congresista Figueroa y el congresista Lizana van a continuar en la reunión. Les pido hacer esa averiguación, por favor. El otro proyecto de ley que está es el 1066, presentado por el congresista Segundo Tapia, que también es un proyecto de declaratorio que declara la intangibilidad y reconocimiento como área natural protegida los bosques de piedras de Negropampa, Chucumaca, El Timbo, Auque, El Mirador y Manchaypungo, ubicado en las provincias de Chota y Hualgayoc, en el departamento de Cajamarca. Estos dos predictámenes estaban ya para ser aprobados en la semana que concurrió y que no tuvimos el quórum correspondiente. Entonces, la idea es que, existiendo el quórum hoy día, pudieran ser votados, ¿no? Si me pueden informar de Secretaría Técnica el pedido de confirmar si hay el quórum correspondiente para poder pasar al objeto de la sesión de hoy sobre la exposición sobre cambio climático. Con 6 tengo quórum. Entonces, bueno, igualmente he consultado a Secretaría Técnica, tenemos el quórum correspondiente. Entonces, gracias, colegas congresistas, por su presencia y el cumplimiento de nuestra responsabilidad como miembros de esta comisión. El proyecto de ley 1514 que se les ha alcanzado como predictamen busca entonces, en consonancia con la declaración que ha hecho UNESCO sobre el distrito de Saña como importante lugar para la cultura afroperuana, reconocer de interés nacional como primer sitio de la memoria Saña, ubicado en la provincia de Chiclayo. Bueno, al parecer quisiera en este momento dejar constancia la inasistencia de congresistas de Fuerza Popular para inhabilitar la votación válida de esta sesión. Quisiera que deje constancia. Además, desde la presidencia procederé a hacer el informe correspondiente a la presidencia del Congreso. Vamos a continuar, colegas congresistas, con el objeto de la reunión de hoy. Tenemos importantes invitados de sociedad civil y además tenemos anunciado y pedido por el congresista Guido Lombardi, por el propio presidente del Congreso, Lucho Galarreta, por la propia Premier y además acogido y apoyado por la presidencia de esta comisión y las indicaciones que han hecho la congresista Foronda y el congresista Pariona, la importancia de iniciar el debate y el conocimiento en profundidad de las propuestas de ley sobre cambio climático. Y para eso hoy día hemos invitado a la señora Rosa Morales Sarabia, directora general de Cambio Climático y Certificación del MINAM. Pido por favor que puedan acercarse, apersonarse a la mesa de la comisión. La doctora Rosa Morales Sarabia. Sí, bienvenida. ¿Puedes sentarse aquí? Pueden poner un letrero. Gracias por estar y felicitar la presencia del MINAM entre nosotros. Igualmente invitamos al doctor Hugo Che Piu Deza, fundador de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales de ELDAR. Si pudiera, por favor, facilitar su presencia en la mesa de la sesión. Darle la bienvenida y saludar su disponibilidad para estar en esta importante sesión. Invitar a la
señora Lucía Ruiz Ostoic, directora de conservación de World Wildlife Fund, que está aquí también, junto al congresista Guido Lombardi. Gracias por estar aquí y aceptar la invitación. Invitamos también al señor Pedro Solano, director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Ya está ahí, muy bien. Bueno, ya están lanzando campaña. E invitamos, por favor, aquí si puede acercarse a mi derecha, la señora Rocío Valdeavellano, del Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático, MOCIC. Por favor, si pueden colocar el tareco correspondiente. Y a todos los invitados, esperamos que esta sesión con tan importante presencia de especialistas, miembros de diversas organizaciones de sociedad civil que han venido asumiendo el importante reto de buscar respuestas adecuadas para la mitigación y la adaptación frente al cambio climático, y que con cuyos aportes sin duda puede enriquecerse el documento de trabajo que se ha ido avanzando a partir de las diversas iniciativas de proyecto de ley. Y de hecho saludar la presencia persistente, como se debe, de los congresistas que han decidido quedarse en tan importante sesión. A la congresista Patricia Donaire, el congresista Guido Lombardi, la congresista Fronda, la congresista Tania Parión. Iniciamos entonces con una presentación de 8 a 10 minutos por cada uno de ustedes, por favor. Vamos a iniciar la participación de esta parte de la sesión de la señora Rosa Morales Sarabia, directora general de Cambio Climático y de Certificación del Ministerio del Ambiente. Tiene usted la palabra, doctora Morales. Sí, buenos días, muchas gracias. Agradecemos la oportunidad de comentar y discutir el tema de cambio climático y específicamente el proyecto de ley sobre cambio climático. Como todos ustedes saben, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley. Yo no voy a hacer aquí una presentación de esa ley. Aquí nos han invitado a discutir el documento que tenemos todos delante y mis colegas que vienen después también discutirán sobre el tema. Sin embargo, quería dividir mi intervención en dos partes. Una en la cual quisiéramos destacar algunos aspectos que nos parece bien relevante a la hora de discutir una ley de marco sobre cambio climático, y en segundo lugar hacer algunas sugerencias o algunos comentarios un poco más puntuales sobre el documento que nos han alcanzado. Entonces, sobre la primera parte de mi presentación, que es este asunto de los elementos que pensamos debe tener una ley. ¿Dónde están? Ok, entonces empezamos. ¿Pueden apagar la luz del fondo para poder tener mejor visibilidad de la presentación? Agradezco el apoyo. Gracias. Siga usted, doctora. Gracias. Entonces, sobre los elementos que pensamos debe tener una ley marco, ¿no? En primer lugar, pensamos que debe haber un fortalecimiento de la institucionalidad en el Perú. Recordemos que en el tema de cambio climático tenemos largos 20 años de trabajo en materia nacional y en el ámbito internacional, y que hoy por hoy el instrumento más importante que rige el cambio climático es el Acuerdo de París, y este acuerdo ha sido adoptado y será vigente por los próximos, bueno, muchísimos años, ¿no? No vamos a tener otro protocolo u otro acuerdo adicional al Acuerdo de París. En este sentido, el fortalecimiento de la institucionalidad es clave, y pensamos, como está en varios de los proyectos de ley, que es importante establecer la autoridad nacional en materia de cambio climático, pero con un rol muy articulador, porque recordemos que la implementación de todos los aspectos relacionados
tanto a los impactos del cambio climático, es decir, la adaptación, como a la mitigación, rebasa y si se quiere es tan amplio que llega a prácticamente todas las actividades económicas que realizamos y por lo tanto a todos los sectores productivos, a todos los sectores también transversales y a la mayoría de actores de la sociedad civil. Y en este sentido es que el marco de las competencias es muy importante y es muy importante que cada cual tenga claridad sobre qué es lo que le toca hacer, porque este es un tema en el cual todos tenemos que actuar. Y finalmente, que aquí no se trata de convertir al cambio climático en el centro de la atención o que es el objetivo último de todo. No, aquí la pregunta es ¿cómo podemos hacer las cosas de una manera en la que contribuyamos a adaptarnos a nosotros mismos, a contribuir con nuestro desarrollo y contribuir también, si se quiere, de manera en términos de cobeneficios a las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero? En otras palabras, la pregunta es ¿cómo seguimos buscando nuestro desarrollo, pero lo hacemos mejor? ¿No? Siguiente. Siguiente. Ah, ¿ya estamos en siguiente? Ah, ya no. Entonces regresa. Ok. Ok, y luego, por supuesto, para implementar todo esto que he dicho, es importante contar con instrumentos para la gestión y tenemos la estrategia de cambio climático, tenemos el Acuerdo de París. Ahí no pusimos Acuerdo de París estrictamente, pero el concepto más importante del Acuerdo de París y lo que nos acompañaría de aquí al futuro es el concepto de contribuciones nacionalmente determinadas. Ahí un paréntesis. En el texto que nos alcanzaron no ponen contribuciones nacionalmente determinadas, sino determinantes. Ahí hay que corregir, ¿no? Ese es un pequeño error, pero que puede ser fundamental, así que eso hay que corregirlo. Y tenemos muchos ya instrumentos de gestión. Entonces, es bien importante allí también considerar que ya el Estado está organizado de tal manera que cuenta con varios instrumentos de gestión y planificación, etcétera, y que pensamos, y esta es una sugerencia que nos parece crucial, no sería necesario seguir creando más instrumentos. Sobre esto voy a volver cuando haga mis comentarios específicos. Y como de lo que se trata aquí es de tomar decisiones no solamente para hoy, sino para el futuro, y que son decisiones en algún sentido fundamentales, va a ser bien importante que se tenga niveles de decisión altos. Y entonces por eso es que habíamos hecho una incidencia en la creación de una comisión multisectorial de alto nivel que pueda tomar decisiones de largo plazo. Siguiente. Adicionalmente, pensamos que debe haber algunos otros elementos que están recogidos en parte en la propuesta que se nos hace y en donde debe estar muy claro también cómo los aspectos relacionados al financiamiento de la implementación de actividades o acciones en adaptación y mitigación debe estar claro. Y una cosa que echamos un poco en falta en la propuesta que tenemos es el tema del monitoreo. ¿Y esto por qué es importante? Porque hoy día, si bien los países se han comprometido a tomar acción tanto en adaptación como en mitigación, también vamos a tener que demostrar que lo estamos haciendo y que hay resultados. Y la única manera de tener claridad sobre cuáles son esos resultados o esas acciones y sus impactos es tener un récord, ¿no? Es poder hacer un seguimiento. Y por eso es muy importante este tema. Y por supuesto, siempre en temas complejos, de mucha diversidad, es importante darle su rol a los temas de educación, fortalecimiento de capacidades y de ciencia y tecnología. Recordemos además que este tema está sumamente relacionado a aspectos relacionados al cambio tecnológico y por lo tanto a tener una mejora en la eficiencia y mayor competitividad, menores costos, etc.
Siguiente. Ok, entonces aquí de alguna manera empiezo, me quedan unos minutos, ¿no? Ok, entonces aquí de alguna manera empiezo a hacer nuestros comentarios. Nosotros podríamos en realidad estar aquí 3 horas hablando de distintos aspectos, pero hemos elegido un par de temas. El primero está relacionado a lo que ya mencioné, que tiene que ver con la planificación del desarrollo, ¿no? Entonces, como verán allí, ya el Perú tiene programas presupuestales, tiene planes operativos, tiene planes estratégicos institucionales, sectoriales, planes de desarrollo estratégicos de desarrollo nacional, los concertados regionales, etcétera, etcétera. Y sin embargo, en esta propuesta se propone crear unos planes sectoriales de cambio climático, planes distritales, planes provinciales. Entonces, pensamos que en realidad, más allá de seguir creando más instrumentos, hay que usar los que ya tenemos. De hecho, como ustedes saben, tenemos una estrategia de cambio climático, tenemos una estrategia nacional de bosques y cambio climático, tenemos una estrategia o un plan de cambio climático y género. Tenemos ya la legislación internacional, tenemos estrategias regionales de cambio climático, muchas de ellas tienen planes de implementación, con lo cual pensamos que ya en términos de instrumentos eso podría estar cubierto, ¿no? Siguiente. Bueno, y el segundo tema está asociado a el fortalecimiento de la institucionalidad que mencioné al inicio también, y aquí lo que ocurre es que tenemos una Comisión Nacional de Cambio Climático hoy día que tiene, cuyo valor agregado es tener una representatividad amplia. Si uno quisiera, yo no soy abogada, pero hasta donde me han explicado los abogados, si uno quisiera crear hoy día una comisión nacional, probablemente no podría tener una diversidad tan grande bajo la LOPE, ¿no? ¿Cómo es la Ley Operativa del Poder Ejecutivo? Entonces, esa Comisión Nacional de Cambio Climático de alguna manera se replantea en este texto que nos han presentado. Y ese replanteo implica que se reduce la cantidad de representantes de la sociedad civil. Y por otro lado, amplía la cantidad de miembros del Poder Ejecutivo. Entonces, le da una función fiscalizadora que, nuevamente, yo no soy abogada, me parece que excede un poco las normas del Estado, y seguramente aquí que hay varios comentaristas abogados, o la mayoría, seguramente lo van a explicar un poco más. Entonces parece que ahí hay algo que ajustar todavía, ¿no? Y más bien lo que nosotros planteamos, como dije antes también, es esta comisión de alto nivel que pueda dar una visión estratégica y de largo plazo a las acciones en materia de adaptación y mitigación al cambio climático. Que estaba en la propuesta que nosotros, pero la pusimos como en la parte esta de disposiciones transitorias para que se pueda implementar en su momento, ¿no? Y discutir más profusamente, porque parte del asunto es que lo que nosotros hemos planteado es una ley marco, ¿no? Es un poco el planteamiento que habíamos hecho. Una cosa positiva que nos parece que es bien importante de la ley es que plantea que podamos no solamente cumplir los compromisos internacionales, porque eso está bien, ¿no? Es algo que un país que quiere migrar al desarrollo debe considerar, pero también buscando su propio desarrollo, ¿no? Y ese es parte del gran concepto que nos deja el Acuerdo de París en las contribuciones nacionalmente determinadas, que no son una imposición, no son unos estándares, no es algo externo, es algo que el país define soberanamente y de acuerdo a sus
prioridades. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo en el grupo de trabajo multisectorial que está trabajando la implementación de nuestras contribuciones nacionalmente determinadas y que tenemos 13 ministerios más el Centro de Planificación Nacional y que tenemos previsto un trabajo hasta agosto del próximo año. Yo lo voy a dejar ahí, tenemos algunos otros comentarios mucho más específicos, pero quizás después de las intervenciones de los colegas podamos volver sobre algunos puntos. Gracias. Muchas gracias, doctora Morales. Vamos a escuchar por 8 minutos al doctor Hugo Chepi Udesa, fundador de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, conocido como DAR. Tiene usted la palabra. Saludamos la presencia del congresista César Villanueva, que se ha incorporado a esta comisión y siempre ha expresado su interés por estos temas. Buenos días, congresista, señor presidente de la comisión. Agradecemos la invitación y obviamente queremos reconocer el avance que ha tenido la comisión en este tema de la Ley Marco de Cambio Climático, ¿no? Ustedes saben que esto lleva años en la comisión y creemos que vamos llegando a un punto en el que ojalá podamos tener un proyecto en el Pleno que pueda ser debatido, ¿no? Y en ese sentido quiero felicitar a los miembros de la comisión por tener ahora un predictamen para discutir. Nosotros, como DAR, tenemos como principal propósito respecto de la ley, que la ley responda, señores congresistas, a las necesidades nacionales, ¿no? Si bien el problema del cambio climático es global, obviamente nuestra prioridad debe ser las necesidades nacionales y debe darnos condiciones de coordinación interinstitucional y de gobernanza que sean adecuadas para el país. Hay una presentación, no sé si la pueden poner. ¿Pueden ayudar con el tema de la presentación, por favor, del DAR? ¿Hay algún problema? ¿En ASBAC? En el file ASBAC. Allí está, esa es. Ya, bien. Gracias. ¿Puede continuar, por favor, doctor Chen? Bueno, eso es como les decía. Ahora, solo antes de entrar a la presentación, quería informarles que como DAR, en coordinación con el MINAN y con el grupo Perú Ambiente y Clima y otras organizaciones, hemos organizado hasta 4 eventos, 2 en Lima y 2 en las regiones, en el cual solo quería hacer notar de que la participación ha sido entre 100 y 200 personas por evento, ¿no? Yo creo que eso demuestra el alto interés que tienen los ciudadanos en este tema que puede ser aburrido, ¿no? Hablar de una ley de cambio climático, pero los ciudadanos están dispuestos a asistir a discutir y aportar sobre este tema, ¿no? Yo creo que eso es un asunto importante. Siguiente. Nosotros, igual que el Ministerio, tenemos varios aportes al texto sustitutorio, pero nos vamos a enfocar solamente en 8, o lo que nos alcance el tiempo. El primero de ellos es sobre la necesidad de que la prioridad del cambio climático en el Perú es la adaptación, ¿no? Creemos que el texto sustitutorio busca y plantea un equilibrio entre adaptación y mitigación, y en principio eso es bueno. Sin embargo, debido a la gran vulnerabilidad que tiene nuestro país, nuestra economía, nuestras poblaciones, y debido también al gran apoyo, interés y esfuerzos que hay alrededor de la mitigación, ese equilibrio en realidad no existe, ¿no? No sé si el Ministerio está dispuesto a suscribir lo que voy a decir, pero indudablemente por cada dólar que tenemos, sol que tenemos para adaptación, hay varios otros más para mitigación, ¿no? Entonces necesitamos lograr un equilibrio y creemos que este proyecto de ley debería proponer un contexto que permita direccionar las acciones principalmente a adaptación e incluso priorizar las acciones de mitigación que contribuyan o que estén relacionadas con adaptación, ¿no? Siguiente. Un segundo tema que queremos plantear tiene que ver con que lo ambiental no es lo más importante del cambio climático. Lo más importante es que el cambio climático es un reto para nuestro desarrollo y para tener un desarrollo sostenible. Entonces, recomendamos que revisen el texto sustitutorio, porque, por ejemplo, reconocen el rol de liderazgo del MINAN,
pero lo dicen porque es la Autoridad Nacional Ambiental. Y no, o sea, el MINAM no deberíamos reconocer su liderazgo y su autoridad como Autoridad Nacional de Cambio Climático, no porque sea la Autoridad Nacional Ambiental, sino porque en este momento es el que está coordinando todas las acciones nacionales dirigidas a, como explicó Rosa, digamos, a superar la vulnerabilidad y aprovechar las oportunidades que nos plantean, ¿no? Y creemos que ese es un asunto importante también, ¿no? Y eso incluso, ese sesgo se refleja cuando dicen que en la Comisión Nacional de Cambio Climático solo pueden participar las ONGs que ven temas ambientales, o solamente pueden participar las entidades adscritas a los ministerios con competencias ambientales. Y obviamente necesitamos el esfuerzo de todos, no solamente de los ambientalistas. Siguiente, por favor. Un tercer comentario tiene que ver con la necesidad de una coordinación interinstitucional o multisectorial, como prefiere llamarlo el Ministerio. Nosotros creemos que el esfuerzo para lograr las acciones frente al cambio climático requieren un gran nivel de coordinación, y desafortunadamente este proyecto de ley, el texto sustitutorio, no brinda un espacio o mecanismos específicos para eso. Ojo, nosotros no creemos que una comisión multisectorial o una comisión intersectorial deba reemplazar a la Comisión Nacional de Cambio Climático, sino debe tener un trabajo articulado. Necesitamos una Comisión Nacional de Cambio Climático, pero también necesitamos un espacio en que las entidades públicas puedan coordinar su trabajo, ¿no? Siguiente. Y en ese sentido, quiero entrar ya a los temas de gobernanza. Ahí nosotros proponemos que tenemos tres recomendaciones para la Comisión Nacional de Cambio Climático. La primera es que el texto sustitutorio que rescata a la Comisión Nacional de Cambio Climático desafortunadamente se enfoca principalmente en los compromisos internacionales, ¿no? Y casi todas sus acciones, sus funciones de la Comisión están centradas a fiscalizar, a hacer seguimiento a los compromisos internacionales. Y lo que nosotros sostenemos allí es que la Comisión, está bien que haga eso, pero debería enfocarse también y principalmente en los instrumentos de gestión climática nacionales, ¿no? Que ya se han mencionado y que están en el proyecto. En ese sentido, la propuesta es que la Comisión se encargue de todos los temas de instrumentos de gestión climática. Siguiente. La quinta recomendación, que tiene que ver también sobre la Comisión Nacional de Cambio Climático, es que consideramos que por error se ha omitido incluir a los gobiernos regionales, ¿no? Entre los integrantes, desafortunadamente, no se mencionan los gobiernos regionales, y creemos que eso debe subsanarse, ¿no? Ahí hay algunos argumentos, pero creo que todos estaremos de acuerdo que eso no es necesario argumentar mucho. Y bueno, y por lo que hemos visto en Cusco y en Loreto, obviamente las autoridades regionales y sus ciudadanos están interesados en participar. Siguiente, por favor. El último comentario sobre la comisión tiene que ver con la participación de los actores no estatales. Como bien ha señalado Rosa, se disminuye la participación de los actores no estatales en comparación con la comisión actual, y por ejemplo los miembros de la sociedad civil pasamos de tener 2 representantes a tener solamente 1, ¿no? Y nosotros creemos, y la experiencia creo que lo demuestra, que para impulsar los temas de cambio climático se requieren acciones más allá de las instituciones públicas. El ejemplo que nos presentó la región Cusco con su Comisión Regional de Cambio Climático demuestra que solamente una amplia participación de actores no estatales puede darle continuidad a las políticas. Es decir, no depende de un gobierno regional, no depende de un buen funcionario, sino que instituciones públicas y, digamos, privadas, tanto empresariales como ONGs y de investigación, pueden darle un impulso de continuidad al esfuerzo de la lucha contra el cambio climático. Y en ese sentido estamos planteando que se incluyan más miembros. Nos encantaría que fuera una equiparidad entre actores públicos y privados, pero si no se puede, al menos deberíamos ser 1/3 los actores no estatales, y eso no solamente me refiero a ONGs, ¿no? Sino me refiero también a institutos de investigación, me refiero a sector privado, etc. Siguiente, por favor. Mis 2 últimos comentarios tienen que ver, uno, con las contribuciones nacionalmente determinadas, y allí lo que nosotros proponemos es que no sean entendidas como medidas de mitigación o adaptación, sino sean entendidas como instrumento de gestión climática. ¿Cuál es la diferencia entre una y el otro? Bueno, los principales argumentos son que
un instrumento de gestión climática estaría bajo la supervisión, pero también el apoyo y el seguimiento de la Comisión Nacional de Cambio Climático. Segundo, que como bien ha puesto este dictamen, tendría un carácter vinculante. Y tercero, es que como ya lo dijo Rosa también, las contribuciones nacionalmente determinadas son en este momento nuestro principal instrumento que articula las acciones nacionales con nuestros compromisos internacionales, ¿no? Entonces, creemos que, como ya lo que estaba viendo es que los proyectos anteriores y los predictámenes anteriores siempre consideraron las contribuciones como un instrumento de gestión. Sería simplemente retornarlo a la propuesta inicial. Y bueno, y mi último comentario siguiente tiene que ver otra vez con adaptación, ¿no? Dijimos que la adaptación es lo más importante, así que empezamos y cerramos con la adaptación. Lo que sugerimos es que, desafortunadamente, esta falta de equilibrio, ¿no?, en adaptación es que entre los medios para enfrentar el cambio climático que propone este instrumento, menciona, por ejemplo, la reducción de emisiones de la deforestación y la degradación forestal, es decir, REDD+, que es una medida principalmente de mitigación, pero no nos presenta más medidas de adaptación. Y creemos allí que correspondería entre las medidas para enfrentar el cambio climático, señalar medidas o pedir que se establezcan medidas específicas para la adaptación, ¿no? Y allí hay esfuerzos hartos en el país, ¿no? Entonces, por ejemplo, se viene trabajando un plan nacional de adaptación, que hay hartos insumos para asegurarnos que tengamos medidas enfocadas en disminuir nuestra vulnerabilidad, incrementar nuestra capacidad de resiliencia y, por supuesto, integrar la adaptación en todos los instrumentos de política nacional. Muchas gracias.